Hola, mis queridos hijos. Yo soy Carmen. Hoy estoy aquí para compartir con vosotros lo que la vida me ha enseñado. A veces con dolor, a veces con esperanza, pero siempre con lecciones que se esconden en cada momento de una larga existencia. Con los años, he comprendido que las heridas más profundas nos las causan precisamente aquellos a quienes más queremos y en quienes más confiamos, y de ellos también esperamos la mayor ternura y compasión. Pero a veces las verdades de la vida se levantan ante nosotros como un muro cruel, mucho más allá de nuestras expectativas. Mi historia comenzó el día en que me choqué contra ese muro. Y lo más doloroso es que fueron mi propio hijo y la pequeña familia que había formado quienes levantaron ese muro frente a mí. Hoy os contaré el día en que la familia de mi hijo no quiso acogerme en su casa, el día en que me cerraron la puerta en las narices, y cómo a partir de ese momento aprendí la mayor lección de toda mi vida. Respirad hondo, mis niños, porque esta historia os calentará el corazón y también lo hará doler. Siempre fui una mujer que amaba vivir sola, orgullosa de sostenerse sobre sus propios pies. Perdí a mi marido cuando aún era joven y con uñas y dientes crié a mi único hijo, Javier, dándole siempre un pan limpio y honrado. Jamás dudé en sacrificar mi juventud para que él recibiera una buena educación y formara su propio hogar. Pensaba que el mayor legado de una madre era el futuro de su hijo. Javier creció, se casó y tuvo 2 hijos maravillosos. Mis nietos, Sofía y Daniel, eran la luz de mis ojos, la alegría de mi vida. Cada momento con ellos rejuvenecía mi corazón cansado. Pero con el tiempo, en aquella casa donde vivía sola, comenzaron las dificultades. Una gotera en el tejado, los inviernos helados que se me calaban hasta los huesos. Yo no era de rendirme fácilmente, pero el cansancio y la fragilidad de la edad a veces pesan incluso sobre los hombros más fuertes. Con mis escasos ahorros intenté reparar la casa y calentarla para el invierno, pero no bastó. Comprendí que ya no podía con todo por mí misma. Con cierta amargura, aceptando mi impotencia, llamé a mi único sostén, mi hijo Javier. Mi voz temblaba, delatando los años de cansancio y el miedo que llevaba dentro. Javier siempre había sido un hijo respetuoso y atento, o al menos eso creía yo. Y estaba segura de que, al entender lo difícil que era aquella llamada para mí, me tendería su mano. Cuando le conté mi situación y los problemas de la casa, al principio reaccionó con comprensión. «No te preocupes, mamá, ya buscaremos una solución». Esas palabras me tranquilizaron, aunque fuera por un instante. En aquel entonces, mi fe en él era absoluta. Como madre, estaba convencida de que nunca me dejaría sola en el camino, que en esta etapa de mi vida me protegería bajo sus alas. Para mí, no se trataba solo de una relación entre madre e hijo, sino de un pacto silente entre 2 almas, que la vida había unido contra las dificultades. Pero lo que no sabía era que las lecciones más duras apenas estaban por comenzar y que pronto descubriría lo frágil que podía ser aquella confianza. Unos días después de aquella primera llamada, Javier me telefoneó de nuevo y me propuso que, mientras duraran las reparaciones, me quedara en su casa. Así estaría segura y él podría estar tranquilo. Aquellas palabras me hicieron sentir que el mundo entero era mío.
No se trataba solo de tener un techo, sino de sentir que no era una carga, sino aún parte de su vida, de su familia. Mi alegría, sin embargo, se quebró el día en que mi nuera, Laura, me llamó. Su tono cortés pero distante, sus preguntas en apariencia inocentes como: «Suegra, no vaya a ser que se incomode, que se le alteren sus costumbres», escondían una clara falta de deseo de recibirme. Sus palabras sembraron en mí una semilla de duda y me hicieron sentir como una invitada incómoda, alguien cuya presencia se tolera contando los días para su partida. Me esforcé por apartar aquellos pensamientos, diciéndome que quizás solo buscaba mi comodidad. Durante los días que faltaban para que Javier viniera a recogerme, me repetí a mí misma que no debía preocuparme y que Laura quizás solo quería lo mejor para mí. Incluso me prometí que, al llegar a su casa, no sería una carga sino una ayuda. Cocinaría, cuidaría de mis nietos y cuando ellos regresaran cansados del trabajo, tendrían un plato caliente sobre la mesa. Porque yo era madre y el lugar de una madre siempre había sido dar calor al hogar de sus hijos. Pero cuando el coche de mi hijo se detuvo frente a mi puerta y vi que bajó solo, con esa sonrisa forzada y tensa, todo mi entusiasmo se heló. Su mirada esquiva, sus gestos apresurados, sus hombros caídos como si cargara un peso insoportable. Me dijeron más de lo que las palabras podían expresar. En ese instante comprendí que no me esperaba un hogar cálido, sino una fría bienvenida cargada de tormentas. Desde que subí al coche, el silencio se volvió ensordecedor, como un grito que resonaba en mi interior. Pregunté por mis nietos y recibí respuestas cortas, evasivas. Javier, con la vista clavada en el volante, no pronunció palabra en todo el trayecto. En aquel asiento, junto a mi propio hijo, me sentí como un extraño. Sus miradas hullidizas y la atmósfera sofocante que nos rodeaban eran el primer puñal que se hundía en mi viejo corazón. Al llegar frente a la casa de mi hijo, aquella vivienda de 2 plantas, con cada ladrillo levantado como si estuviera tejido de riqueza, me sentí tan pequeña e insignificante que en comparación con mi antiguo hogar, calentito, lleno de recuerdos en cada rincón, aquello me pareció un palacio sin alma, un lugar donde no se escuchaban risas sino ecos. En ese instante comprendí que no son las paredes altas las que hacen un hogar, sino la cercanía de los corazones que viven dentro. Cuando Laura, mi nuera, abrió la puerta con esa sonrisa falsa que nunca llegaba a sus ojos, ese brevísimo momento me pareció eterno. Sus brazos cruzados no me decían bienvenida, sino que levantaban un muro invisible entre nosotras. Y su cortesía fría gritaba sin palabras, pero directo a mi alma, un «no eres deseada» que yo sentía con cada fibra de mi ser.
Con su voz dulce pero envenenada, Laura enumeró sin pestañear que la casa era pequeña, que las habitaciones apenas bastaban para los niños y que con mi edad quizá me molestaría el ruido y que por mi propio bien lo más sensato sería alquilar una pensión cercana. Cada frase era un cristal que se clavaba en mi corazón. Eran excusas que encubrían la verdadera intención, que no me querían ahí ni un solo día. Pero el golpe más duro no fueron esas palabras, sino ver a mi hijo Javier, por quien había entregado mi vida, mi propio ser, de pie con la cabeza baja, sin pronunciar palabra, sin hacer el menor intento de defender a su madre. Su silencio me hirió más que miles de palabras de Laura. Ese silencio era la prueba más amarga de que elegí el lado de su esposa, no el de su madre. Fue en aquel recibidor frío, con mi pequeña maleta a mi lado, cuando entendí que la herida más grande la recibimos al ver derrumbarse la montaña en la que confiábamos. Ese día no se cerró solo la puerta de una casa, se cerraron también para siempre la confianza inquebrantable que tenía en mi hijo y el sueño de pertenecer a una familia. Esa fue la lección más dolorosa de mi vida, aprendida chocando contra el muro helado levantado por mis propios seres queridos. No dije ni una palabra, ni permití que una sola lágrima rodara por mis mejillas. Mi dignidad era más fuerte que aquel golpe. Sabía que mirar atrás, volver a esa puerta, sería mostrar debilidad. Así que, como si no caminaran mis pies, sino mi alma, avancé con paso lento y firme, cerrando para siempre aquel capítulo de mi vida en un silencio que era mi despedida. Con cada paso, la imagen del rostro callado de Javier y la mirada fría, casi triunfante de Laura, se repetían en mi mente como una película, y el ruido del mundo a mi alrededor, las risas de los niños, el claxon de los coches, me llegaba como un zumbido sin sentido, porque dentro de mí el derrumbe era tan grande que todo lo externo rebotaba contra las paredes de mi pozo de soledad. Cuando me senté, agotada, en aquel banco de madera del parque y vi enfrente a una madre mirando con amor a su hijo, comprendí con un dolor agudo que todas mis renuncias, mis desvelos, la alegría sagrada de criar a un hijo, quizá habían sido en vano. Sentí mi corazón como una esponja exprimida, vacía de toda alegría. En ese momento entendí que por mucho que des, cada uno solo puede recibir hasta donde le alcanza su conciencia. La única lágrima que se escapó de mis ojos se llevó con ella todo mi dolor, mi decepción y mi sensación de impotencia. Cuando se secó, sentí que en mi interior brotaba un nuevo brote. Ya no necesitaba el amor de Javier ni la compasión de Laura. La vida me había enseñado de la forma más dura que mi única fortaleza inexpugnable era yo misma. Y yo, Carmen, a partir de ese instante, encontraría la fuerza para levantarme sola de entre las ruinas de mis muros caídos. Al ponerme en pie, sin saber a dónde ir ni qué me depararía el mañana, estaba segura de una sola cosa: no volvería derrotada a mi vieja casa con el tejado que goteaba. Encontraría un puerto seguro, me sostendría en mis propios pies hasta recuperar mi vida. Por eso aquella noche, una modesta habitación de hotel donde nadie me debía nada, valía más para mí que un palacio de 5 estrellas. Era el primer paso de mi renacimiento.
mi libertad y mi nueva vida sin deber gratitud a nadie. Cuando crucé la puerta de aquel modesto hotel, entre rostros desconocidos que no sabían ni mi nombre ni mi historia, sentí cómo la carga que llevaba sobre mis hombros se aligeraba de golpe. Por primera vez en mi vida, no era la hija de alguien, ni la esposa de alguien, ni la madre de alguien, ni la suegra indeseada de alguien. Era simplemente Carmen, dando un paso por mí misma, sin deber explicaciones a nadie. Y ese sabor era agridulce, pero también profundamente liberador. Al cerrar la puerta de la habitación tras de mí, aquel silencio sin recuerdos ni reproches, las paredes blancas, la cama impecable y los muebles sencillos me parecieron un refugio que me ofrecía la claridad mental que tanto añoraba. Era un alto sagrado en el camino, libre de los fantasmas del pasado y de las preocupaciones del futuro, donde podía escuchar mi propio aliento y pensar con calma en cómo reconstruir el resto de mi vida. Sentada en el borde de la cama, con los ojos cerrados en aquel profundo silencio, me sentí despojada de todos mis títulos y papeles de golpe. Ya no era la madre herida por la ingratitud de su hijo, ni la suegra castigada por su nuera. Era solo una mujer cansada, consciente de que debía caminar sola el camino que tenía por delante y aceptando esa verdad con toda su crudeza. Al mirar por la ventana las luces infinitas de aquella ciudad que nunca duerme, pensé en los dolores, las alegrías y las luchas escondidas tras cada ventana iluminada, y comprendí que mi propio sufrimiento era solo una partícula diminuta en el vasto universo. Ese descubrimiento no minimizó mi dolor, sino que me permitió verlo de otra manera, no como una catástrofe personal, sino como una parte inevitable de la vida. Fue entonces, en aquella pequeña habitación de hotel, cuando mi mente empezó por primera vez a dibujar un plan concreto para el futuro. Entendí que no podía seguir viviendo aferrada al pasado, bajo la sombra de quienes me habían declarado persona non grata. No me quedaba otra que vender aquella casa de tejado que goteaba, dejar atrás la ciudad y sus recuerdos que cada día me envenenaban un poco más, y crearme una vida nueva en un lugar donde nadie me encontrara. Esa decisión sería la primera firma que pondría en mi nuevo destino. A la mañana siguiente, cuando desperté en aquella habitación desconocida, con los tímidos rayos del sol colándose por la ventana, sentí que en mi interior la pena pesada de la noche anterior se había transformado en una determinación férrea. Ya no me quedaba vida para pasarla llorando o lamentándome. Comprendí que ante el golpe que me había dado la vida, solo tenía dos opciones: quedar sepultada bajo los escombros o construir con ellos una nueva fortaleza. Al recorrer las calles del barrio donde había vivido tantos años, me sentí como una extraña. Miraba las tiendas donde pasé mi infancia, las esquinas donde charlaba con mis vecinos, como quien hojea fotos descoloridas de un álbum que ya no le pertenece. Lo sucedido la noche anterior no solo había roto mis lazos familiares, también había arrancado de raíz los invisibles vínculos que me ataban a aquella ciudad, convirtiéndome en una exiliada en mi propia tierra. Me detuve un instante ante la vieja puerta de madera de mi casa, con la llave en la mano.
Tras esa puerta se había acumulado toda una vida. Fue comprada con el primer sueldo de mi marido. En ese pasillo mi hijo dio sus primeros pasos. En esas habitaciones resonaban las risas de mis nietos. Por un instante mi corazón se encogió, pero no dejé que ese sentimiento me desviara. Me recordé que esa puerta ya no era la entrada a un hogar cálido, sino la puerta de un bien que debía vender para alcanzar mi futuro. Al entrar, el olor familiar, el silencio de los muebles y el peso de los recuerdos incrustados en las paredes intentaron arrastrarme de nuevo a los brazos dulces pero venenosos del pasado. Pero yo ya no era prisionera de esas memorias. Miré cada sofá, cada mesa, como lo haría un agente inmobiliario, viendo no su valor sentimental, sino su valor real. No era una vendida sentimental, era la operación necesaria para salvar mi vida. Y en ese momento, cuando sin dudarlo bajé de la pared mi foto favorita, aquella en que mi hijo y yo aparecíamos felices años atrás, supe que no estaba retirando solo una imagen, sino que estaba anunciando el fin de ese amor maternal unilateral hacia un hijo ingrato. Era mi primer gesto concreto de ruptura con el pasado. Al poner el marco boca abajo sobre la mesa, sentí que colocaba también la primera piedra de mi nueva vida. Lo primero que hice en aquel momento fue coger mi vieja agenda de teléfonos y buscar el número de un agente inmobiliario que no tuviera ningún lazo emocional con el barrio ni con mi pasado. Alguien que hiciera su trabajo de manera estrictamente profesional, porque no quería que este proceso se contaminara con recomendaciones de vecinos, ni con preguntas incómodas del tipo ¿por qué vende doña Carmen? Ni que se interrumpiera ni un instante. Era mi decisión y debía ser tan precisa y nítida como el bisturí de un cirujano. Cada número que marcaba era como un golpe de martillo contra mi pasado, y cuando acerqué el auricular a mi oído y escuché esa voz fría al otro lado de la línea, supe que la decisión que estaba a punto de tomar era una encrucijada sin retorno. Con esa llamada, no solo ponía en venta una casa, sino también todas las memorias acumuladas en sus paredes y sobre todo, aquel último hilo de esperanza de que un día mi hijo Javier se arrepintiera y cruzara de nuevo esa puerta. Mientras explicaba la situación, esa voz desconocida, me sorprendí de lo serena y firme que sonaba mi voz. Era como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida. Enumeré las características de la casa, su ubicación y mi deseo de venderla lo antes posible, sin titubeos, con la seguridad de un comerciante experimentado. Porque comprendí que cuando uno se levanta de entre los escombros, sigue adelante con una coraza más fuerte, más difícil de romper. Al colgar y escuchar ese clic final, el silencio profundo de la casa se me vino encima por un instante y sentí que el corazón se me encogía. Ya era oficialmente una invitada en mi propio hogar, un árbol viejo con los días contados para ser arrancado de la tierra donde había echado raíces. Pero aquella sensación no era de arrepentimiento, sino una tristeza mezclada con esperanza, la esperanza de ser trasplantada a un lugar nuevo. En ese momento, al mirar por la ventana mi pequeño jardín, por primera vez se dibujó en mi mente una imagen del futuro. Quizá en la costa mediterránea, en un pueblo blanco cerca del mar, con un pequeño jardín donde plantar mis propios geranios, podría vivir el resto de mi vida solo para mí, despertando cada mañana con olor a salitre. Ese pensamiento se convirtió en la rama de esperanza más fuerte que había brotado dentro de mí en mucho tiempo. Mientras esperaba la llegada del agente inmobiliario, pasé unas horas tratando de ver la casa con ojos ajenos.
Fui retirando de las paredes las fotos personales, las tapetes tejidos a mano sobre la mesa, todo aquello que me representaba, porque esa casa ya no era mi hogar. Era un bien que debía presentarse del mejor modo posible a un comprador. No permitiría que mis emociones ni mis recuerdos entraran en la negociación. Cuando abrí la puerta y vi delante de mí a aquel hombre que no conocía con expresión profesional, entendí que su presencia era distinta a la de cualquier otro invitado que hubiera recibido en mi casa. Él no estaba allí para sentir los recuerdos impregnados en mis paredes, sino para medir el estado de la pintura, no para mirar la vista desde mi ventana, sino para calcular la luz del sol. Venía a ver el cuerpo, no el alma. Mientras le enseñaba habitación por habitación, escucharle llamar dormitorio práctico al cuarto donde había crecido mi hijo, o espacio que se puede cerrar y aprovechar al balcón preferido de mi marido, me hizo ver con crudeza cómo aquellos lugares sagrados para mí se convertían en términos fríos de inmobiliaria en su boca. Era como desnudar mis secretos más íntimos frente a un extraño. Dolía, pero también tenía algo extrañamente liberador. Cuando todo el recorrido terminó y nos sentamos en la mesa de la cocina para que me diera la cifra, aquel número no solo era el valor de mi vieja casa, sino también la prueba tangible de que mi sueño de la Casa Blanca junto al mar, mi futuro en paz sin depender de nadie y mi capacidad de valérmelas por mí misma estaban al alcance de mi mano. En ese momento entendí que todo lo que había perdido era en realidad el precio de la libertad que iba a ganar. Cuando aquel hombre se marchó con su maletín y los papeles firmados y yo me quedé sola con la lona fría que decía en letras rojas, "Se vende", sentí hasta el último rincón de mi ser que había entrado en un camino sin retorno. Esa lona no solo anunciaba la venta de mi casa, era el manifiesto de mi independencia, la declaración pública de que la vieja Carmen estaba liquidando su vida anterior y de las cenizas de la traición y las decepciones estaban haciendo un nuevo comienzo. Aquel trozo de lona tan simple que sostenía entre mis manos me pesaba como uno de los mayores lastres de mi vida, porque en esa única palabra impresa no se anunciaba solo la venta de 4 paredes, sino también el precio de todos mis recuerdos, de los sacrificios de una madre y de todo mi pasado en aquel barrio donde había echado raíces. Era un frío aviso de que todo eso pasaba a tener valor de mercado y se perdería para siempre. Mientras ataba la lona con mis propias manos a la barandilla de hierro del balcón, sentía que cada nudo era como un tijeretazo que cortaba las cadenas invisibles que me habían mantenido atada al pasado y a la necesidad del amor de un hijo ingrato. No era un arranque de rabia ni un gesto de impotencia, era una despedida digna, planeada en silencio y ejecutada con firmeza. Una ceremonia para anunciar que mi futuro lo construiría yo misma. Justo entonces, al cruzar la mirada con la de mi vecina María, que me observaba desde su ventana con esa mezcla de sorpresa, curiosidad y un punto de juicio, no sentí ni vergüenza ni necesidad de explicar nada, porque ya no pensaba vivir mi vida al compás de las habladurías de quienes no dudaron en dejarme de lado. Con aquel breve pero significativo saludo, le anuncié a ella y al barrio entero a través de ella que ahora era una mujer que caminaba erguida y no necesitaba la aprobación de nadie. Al entrar y servirme un té, supe con certeza cómo sonarían los teléfonos, cómo cuchichearían las vecinas en los portales, las preguntas volando en el aire. ¿Qué le habrá pasado a doña Carmen? ¿Se ha peleado con su hijo? ¿Estará apurada de dinero? Pero nada de aquello ya calaba en mi alma. Yo ya había cruzado ese mar tempestuoso y decidido construir mi propio puerto, un puerto donde no dejaría entrar ningún ruido de fuera.
Y también sabía que el humo de ese incendio en el barrio acabaría llegando a donde tenía que llegar, al propio Javier, el hijo que me había cerrado su puerta. Así que, cuando el teléfono comenzó a sonar insistentemente y vi su nombre en la pantalla, no me sorprendí en absoluto. Pero esta vez no era la madre de corazón blando, hambrienta de un hola de su hijo, la que iba a contestar. Era la nueva Carmen, la que tenía el control de su vida, con respuestas listas para cada pregunta y el estómago vacío de mentiras. Al levantar el auricular, en mi corazón no había ni dolor ni rastro de ira, porque en ese instante yo ya no era una madre abandonada y débil, sino una mujer que había tomado la decisión más importante de su vida y estaba preparada para afrontarla, con la voluntad endurecida como el acero. Aquella conversación sería el primer examen de mi nueva vida. Cuando escuché la voz de mi hijo, cargada de pánico y enfado, soltar frases egoístas como «Mamá, ¿qué significa esto? Me has dejado en ridículo. Todo el barrio me llama. Quita esa lona ahora mismo». Entendí con absoluta claridad que su preocupación no era dónde iba a vivir yo, ni cómo me sentía, sino su reputación y su comodidad. Aquella amarga verdad me susurró de nuevo que Javier no sufría por mí, sino solo por sí mismo. Cuando su arrebato terminó y llegó mi turno, me oí decir, sin que me temblara la voz, como si hablara con un extraño: «Estoy vendiendo mi casa, Javier. Es mi decisión y no te concierne». Esa calma y esa claridad fueron un escudo más fuerte de lo que él esperaba. Le cortaron el arma más poderosa que tenía, el vínculo emocional entre madre e hijo, y transformaron su enfado en sorpresa y desamparo. Como era de esperar, al no servirle la ira, pasó al miedo y empezó con preguntas ansiosas. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué harás con el dinero? Esa casa también es mi derecho. Y así, en ese último y doloroso momento, confirmé que para el hijo al que le dediqué mi vida, yo no era más que la guardiana de un patrimonio futuro, no una madre. Sin permitir que siguiera con su pataleo, terminé la conversación con un simple «Eso ya es asunto mío, Javier. Cuídate». Y colgué. En ese instante sentí como me quitaba para siempre de encima la pesada joroba de su ingratitud y de mi decepción. El profundo silencio que se extendió entonces por la casa ya no era soledad, era la melodía inaugural de mi nueva vida libre, en la que no tendría que rendir cuentas a nadie y en la que solo yo dibujaría mis propios límites. A la mañana siguiente de aquella conversación telefónica, me desperté y descubrí que el profundo silencio de la casa ya no era una soledad que me ahogaba, sino una melodía serena que descansaba mi alma y me dejaba escuchar mis propios pensamientos. Porque al colgar el teléfono la noche anterior, no solo había silenciado la voz de un hijo ingrato, sino también el ruido de todas las expectativas, decepciones y luchas inútiles que llevaba sobre los hombros desde hacía años. Cuando abrí aquel arcón de recuerdos que no tocaba desde hacía tanto y tomé entre mis manos el primer chaleco de bebé de Javier, sentía en mi corazón que, en lugar del dolor habitual, se asentaba algo distinto. Un respeto distante, como el de un visitante en un museo ante piezas antiguas, porque esos objetos ya no eran parte de mis recuerdos vivos, sino reliquias de una etapa cerrada de mi vida, tesoros que recordar con cariño, pero también con melancolía. Ese día empecé a dividir la casa, los recuerdos y toda una vida en 3 partes. Las cosas suficientemente valiosas para llevármelas conmigo, las que podrían ser útiles para otros y las que ya no tendrían lugar en mi vida y eran una carga.
Aquel simple proceso de selección era en realidad el reflejo de una gran limpieza interior, un espejo cruel pero honesto que me enseñaba qué recuerdos merecían guardarse y qué resentimientos debían atarse como una bolsa de basura y tirarse para siempre. A medida que clasificaba los objetos, me di cuenta de que el fuego abrasador de mi rabia también se iba apagando y dejaba paso a una calma cansada, pero sabia. Comprendí que aferrarse al odio hacia alguien es en realidad regalarle un cuarto gratuito dentro de tu alma. Y yo ya era tan libre que no iba a reservar ni un metro cuadrado de mi mente para personas que ya no eran mías. Aquella noche, al cenar sola en la mesa modesta que había preparado, sentí por primera vez en años la increíble ligereza de estar libre del drama, de las expectativas y de los conflictos. No era ni una victoria ni una derrota. Era volver al estado más puro de la vida, a la silenciosa pero majestuosa felicidad de bastarme a mí misma. Y esa felicidad era incluso más valiosa y más real que mi soñado refugio en la costa mediterránea. Cuando el señor Ramírez, el agente inmobiliario, me llamó para decirme que los primeros compradores vendrían a ver la casa en media hora, no sentí ni prisa ni nervios. Yo ya no era la dueña de aquella casa, sino su guardiana provisional hasta que se cerrara la venta, y quienes entrarían por la puerta no venían a invadir mi intimidad, sino a mirar una propiedad que pronto tendría otro nombre en el registro. Al abrir la puerta y encontrarme frente a aquella pareja joven y a su niño con los ojos llenos de ilusión, sentí como si me trasladara años atrás, al día en que mi difunto marido y yo cruzamos por primera vez este umbral. Pero aquella sensación fue solo un instante de nostalgia, porque sabía que ellos no venían a comprar mi pasado, sino a construir su futuro. Y que al abrirles, yo no les estaba entregando solo una casa, sino también la oportunidad de levantar sus propios sueños. Mientras recorrían las habitaciones llenas de mis recuerdos y los escuchaba hablar de tirar la pared de mi cocina o de adaptar el cuarto de Javier para sus propios hijos, no sentí ni la más mínima punzada. Al contrario, me llenó de paz pensar que esas paredes y esos espacios que ya no significaban nada para mí, servirían para la felicidad de otra familia, para sus risas y para su futuro. En ese instante, cuando el niño me miró con sus ojos curiosos y me regaló una sonrisa inocente, la vida me recordó una vez más su ley más básica. La vida siempre fluye hacia adelante y todo lo viejo acaba dando paso a lo nuevo. Mi misión en esta casa había terminado y ahora estas paredes esperaban resonar no con las risas de mis nietos, sino con las de ese niño y las de las generaciones que vendrían después. Cuando se marcharon y la casa volvió a quedarse en silencio, aquel silencio ya no contenía la tristeza de una despedida, sino la serena satisfacción de una tarea cumplida. Porque ese día comprendí que vender una casa no es solo deshacerse de una propiedad, sino liberar los recuerdos, decir adiós a lo vivido y abrir espacio para que tanto uno mismo como otros puedan empezar de nuevo. Y yo, ese día, había logrado esa despedida de la forma más madura posible.
En los días que siguieron a aquella primera visita, mientras iba vaciando poco a poco la casa, sentía como mi alma se aligeraba al mismo ritmo, como los recuerdos y rencores innecesarios bajaban uno a uno de sus estanterías polvorientas. No era una huida ni una renuncia, sino la preparación silenciosa y profunda de un espíritu que, tras haber vivido en un espacio estrecho, se disponía a desplegar las alas hacia un horizonte nuevo y amplio. Cuando vi el nombre del señor Ramírez en la pantalla del teléfono, no sentí ni curiosidad ni inquietud, porque ya había alcanzado esa fuerza interior que te permita recibir con calma todo lo que tenga que venir. Y cuando me dijo que aquella joven familia había ofrecido casi el precio que yo pedía, comprendí que no era solo una operación inmobiliaria, era el destino aprobando mi decisión valiente y encendiendo una luz verde para que yo iniciara mi nueva vida. El señor Ramírez guardó silencio un instante, quizá esperando que yo regateara, pero yo, sin pensarlo y sin el menor atisbo de duda en mi voz, respondí: «Acepto su oferta, señor Ramírez. ¿Puede iniciar los trámites?» Para mí no se trataba de ganar unas monedas más, sino de dar cuanto antes el primer paso hacia ese futuro tranquilo con el que soñaba, libre de las cadenas del pasado. Y esa paz no tenía precio. Al colgar y comprender que la casa estaba oficialmente vendida, sentí que se levantaba de mis hombros un peso invisible que llevaba años cargando y que me volvía ligera como si desafiara la gravedad. No era solo vender una casa, era dejar atrás un pasado doloroso, un hijo ingrato y una vida llena de desengaños. Era, en suma, el instante de libertad indescriptible de convertirme en mi propia heroína. Aquella noche, al servirme una copa de licor de guindas que yo misma había hecho años atrás, no la brindé por las penas pasadas ni por quienes me hicieron daño, sino por la nueva Carmen que había salido erguida de ese dolor, por su coraje, su determinación y por los días tranquilos y libres de dependencia que le esperaban. Porque uno celebra de verdad no cuando los demás se van, sino cuando descubre que puede bastarse a sí mismo. La última mañana, al despertar entre las paredes vacías de una casa que ya no era mía, el eco de las habitaciones no me hablaba de un final triste, sino del emocionante vacío de una vida nueva que estaba a punto de comenzar. Cada una de las cajas a mi alrededor no contenía solo objetos, sino también penas, decepciones y todo lo que debía quedar atrás para aligerarme antes de emprender ese largo viaje. Y cuando todo parecía terminado, vi a mi hijo Javier bajarse del coche apresurado, casi en pánico, y contemplar con horror aquella escena, como quien despierta de una pesadilla. No sentí ni ira ni lástima hacia él. Solo contemplé con una calma distante lo patético que resulta el momento en que alguien se enfrenta a las ruinas de la vida que él mismo ha destruido con sus propias manos. Se acercó a mí y me lanzó esa pregunta absurda y tardía: ¿de verdad te vas? Veía con total claridad que su último intento desesperado no nacía del amor hacia mí, sino del miedo egoísta a quedarse sin puerto seguro, sin control, sin el apoyo al que se había acostumbrado. Y esa verdad me confirmó una vez más que mi decisión que era la correcta. En vez de responder, simplemente observé cómo se cerraban las puertas del camión con mis cosas dentro, y mientras caminaba hacia el taxi que me llevaría a mi nueva vida, me giré una última vez hacia aquel hombre desconcertado
y solo le dije, adiós, hijo mío. No era un perdón ni un reproche, sino la expresión de que nuestros caminos se habían separado por completo y de que yo, para convertirme en la protagonista de mi propia historia, salía de la suya como una figurante silenciosa. Cuando, a través de la ventanilla trasera del taxi, la silueta de mi hijo Javier, inmóvil en aquella acera, se fue desdibujando entre las gotas de lluvia como un vapor que se desvanecía, no sentí ni remordimiento ni dolor. Solo comprendí que estaba cerrando la última página de un libro al que había dedicado toda una vida y que me dirigía por fin hacia la primera hoja en blanco de un cuaderno nuevo donde solo aparecería mi nombre. Al detenerme un instante en medio del bulicio interminable de la estación de autobuses, rodeada de una marea humana, aquella sensación de anonimato, nadie me conocía, nadie sabía mi historia, me regaló una libertad que no experimentaba desde hacía años. Ya no era la madre del hijo ingrato, ni la señora Carmen, blanco de las miradas curiosas de vecinas chismosas. Era simplemente una viajera más, con su maleta en la mano, a punto de embarcarse en una vida nueva. Cuando, frente a la ventanilla, vi en el cartel luminoso el nombre del pueblo mediterráneo con el que tanto había soñado y pronuncié sin dudar las palabras solo ida, supe que no estaba comprando un simple billete de autobús. Era un documento que certificaba que acababa de cortar todos los lazos con mi pasado y que me prometía a mí misma no solo irme, sino no volver jamás. A medida que las ruedas pesadas del autobús comenzaban a girar y las luces de aquella ciudad que me había tenido cautiva durante tantos años quedaban atrás, sentía cómo las cadenas sombrías que me oprimían el alma se iban soltando una a una. Con cada kilómetro me hacía un poco más ligera, un poco más libre. No era solo una fuga de una ciudad, era la huida total de la fatalidad, de la impotencia y del papel de víctima que me habían impuesto. En la oscuridad profunda de la noche, deslizándome sola hacia el futuro por esa carretera interminable, comprendí que la vida era en realidad muy simple. A veces, para alcanzar la felicidad, no hay que añadir nada nuevo, sino tener el valor de dejar atrás todo lo que te arrastra hacia abajo. Aquella noche, aunque dejaba un enorme escombro detrás, por primera vez estaba segura de que avanzaba en la dirección correcta, hacia esa mañana luminosa en la que saldría el sol. Cuando la hora más oscura de la noche dio paso a las primeras luces tímidas del amanecer sobre el mar y los tonos naranjas y rosados pintaron el cielo como una paleta de pintor, supe que no estaba comprando solo un amanecer, sino también el renacer de mi propia vida, la esponja luminosa y esperanzada que borraba mi pasado oscuro. Al bajar del autobús y llenar mis pulmones con aquel primer aliento, no era solo aire limpio lo que respiraba, era el salitre del mar, la resina de los pinos y la brisa dulce de las bugambillas. Ese soplo mágico arrancaba de golpe el aire rancio y mohoso que llevaba años acumulado en mi alma y me devolvía la vida. Y cuando, tras tantos años, me encontré con la mirada de un desconocido y en vez de la desconfianza y el juicio de la gran ciudad, vi una sonrisa cálida, tostada por el sol y el mar, comprendí que había llegado al lugar correcto. La frase sencilla, pero sincera del taxista,
Bienvenida, señora. La llevo al sitio más bonito. Me hizo sentir de golpe la calidez que nunca encontré en la casa fría de mi hijo. Al pasar por aquellas callejuelas de piedra y ver las casas blancas, las macetas de geranios en las ventanas y las bugambillas moradas y rosas, sentí como si mis sueños hubieran saltado del papel a la realidad. Cuando el taxi se detuvo ante aquella pensión de 2 plantas, acogedora y luminosa, supe que no era solo un techo bajo el que dormir, sino el refugio donde mi alma podría sanar sus heridas y volver a florecer. Bajo mis pies, la arena tibia y en mis oídos el susurro sereno de las olas me decían que todo el dolor vivido, todas las lágrimas derramadas no habían sido en vano, que eran peldaños necesarios para llevarme exactamente a este lugar y a este momento. Allí, junto al mar, dejando en las olas todo el peso del pasado y encontrando en el sol naciente toda la esperanza del futuro, viví el instante más libre y más verdadero de mi vida. Desperté aquella mañana mediterránea, no con el peso de obligaciones ni de expectativas, sino solo con el sonido de las olas y los gritos de las gaviotas. Por primera vez en mi vida, saboreaba el lujo incalculable de ser dueña de mi tiempo, de poder gastar cada minuto del día sin dar explicaciones, siguiendo solo el compás de mi propio espíritu. Aquello era una riqueza que ningún dinero podía comprar. Mientras paseaba por el mercado perfumado, entre tomates recién cogidos, racimos de uvas y hierbas curativas que adornaban los puestos, comprendí que no estaba haciendo solo la compra. Estaba tocando de nuevo la generosidad de la tierra. Esa vida sencilla, sin adornos, pero tan nutritiva y real. Esa belleza olvidada me susurraba lo accesible que podía ser la felicidad. Al probar el puñado de aceitunas que me ofreció sin pedir nada a cambio aquel anciano aceitunero y charlar con él de cualquier cosa, como si fuéramos vecinos de toda la vida, recordé lo simples y sinceros que pueden ser los vínculos humanos. El cariño y el respeto no se esconden en los complicados lazos de sangre, sino en la bondad sencilla y desinteresada de un puñado de aceitunas tendidas por un desconocido. Cuando crucé la puerta de aquella pequeña inmobiliaria junto a la playa, ya no cargaba con el peso de una obligación ni de una desesperación. En mi mano tenía mis propios ahorros, en mi corazón mi propio sueño y en mis labios mis propias condiciones. Había llegado para elegir el refugio donde pasar el resto de mi vida con la confianza firme de una mujer independiente que pisa fuerte. Ese día, mientras contemplaba los reflejos rojos que dejaba el sol poniente sobre el mar, me hice una promesa. En lo que me quedara de vida, no dedicaría ni un segundo a nada que no alimentara mi alma. No me sentiría obligada a perdonar a quien me hubiera herido y empezaría cada mañana, como aquel mar, escuchando solo las olas de mi interior. Esa sería la constitución de mi nueva vida, escrita por mí y que jamás rompería. Sentada frente a aquella agente inmobiliaria de mirada confiable, no le hablé de metros cuadrados ni del número de habitaciones. Le hablé del sosiego que buscaba mi espíritu, de la luz del sol que quería ver entrar por mis ventanas y del suelo fértil que anhelaba tocar por mis manos. Sabía que lo que hace feliz a una persona no es la amplitud de las paredes, sino el respiro del alma dentro de ellas. Las primeras casas que visitamos, aunque bonitas y prácticas, no hablaban con mi corazón ni me daban esa sensación de «este es mi lugar». Por eso, con paciencia y escuchando mi voz interior, me negué a refugiarme en un sitio que oprimiría mi alma solo por instalarme rápido. La vida me había enseñado con dureza que el mayor error es llamar hogar a un lugar que no es tuyo por dentro.
Al final de una callejuela estrecha, vi una casita de piedra cubierta por una vieja bugambila y con una puerta azul cielo. En cuanto la vi, sentí como si hubiera encontrado una parte perdida de mí. No era solo una construcción, era el lugar donde mi alma cansada quería descansar, el sueño hecho realidad. Supe en ese instante, antes de entrar, que había llegado a casa. Al dar mi primer paso dentro, la luz generosa que entraba por las ventanas y el aroma a tomillo del jardín me envolvieron de inmediato. Entre el eco de mis pasos en las habitaciones vacías, creí oír mis risas futuras, el vapor tranquilo del té recién hecho y el silencio apacible de los libros que leería en mi butaca junto a la ventana. No era una casa vacía, era una vida entera esperando a ser vivida por mí. Al detenerme en la puerta del jardín y cerrar los ojos con la brisa marina en la cara, supe que mi búsqueda había terminado. Bastó que me girara hacia la buena mujer que me acompañaba para que sin palabras, con una sonrisa agradecida, dijera: «Aquí es». En ese gesto no solo estaba el acto de elegir una casa, estaba firmando el acta de mi nuevo refugio sagrado. El pequeño paraíso que había ganado con mis propias manos para vivir el resto de mi vida. Cuando vi entrar por la luminosa puerta de mi nueva casa aquellos pocos muebles escogidos con tanto cuidado, sentí que no eran solo enseres los que se trasladaban, sino también los contados recuerdos hermosos que valía la pena llevar conmigo. Era como si el pasado y el futuro se dieran la mano, como si lo viejo y lo nuevo se reconciliaran, y aquel instante se convirtió en el más completo y significativo de mi vida. Antes de colocar nada en su sitio, preparé con mis propias manos un café turco aromático, y al probar el primer sorbo, su sabor y su olor familiar llenaron aquellas paredes extrañas de un calor de hogar inmediato, insuflando un alma de vivencias a ese espacio. No era solo una taza de café, era la declaración silenciosa de que el control de esta casa y de esta nueva vida estaba en mis manos, y de que cada rincón lo moldearía a mi gusto y a mi paz. Cuando hundí mis manos en la tierra fértil mediterránea y arranqué una a una las malas hierbas secas, sentí que no limpiaba solo mi jardín, sino también las últimas raíces de mis resentimientos más hondos. Cada tomatera, cada geranio que plantaba era en realidad una semilla de esperanza puesta en el futuro. Y sabía que aquella tierra agradecida me devolvería con generosidad flores radiantes y frutos sabrosos. En ese preciso instante, cuando una vecina me alcanzó una bandeja de galletas recién horneadas con una calidez maternal, recordé lo que en la gran ciudad había olvidado: el verdadero valor de la vecindad, de la bondad desinteresada y de un sencillo bienvenida. Comprendí que a veces lo que más nos ata a la vida no es la sangre, sino la dulzura de una bandeja de galletas ofrecida con cariño por alguien que ni siquiera conoces. Y aquella primera tarde, sentada en mi propio sillón, mirando mi propia ventana, contemplando la majestuosa paleta de colores del atardecer sobre el cielo,
Entendí que la vida me había dado su lección más valiosa de la forma más dura. El verdadero hogar de una persona no son las paredes, ni tampoco los demás, sino la calma interior que uno mismo construye con sus propias manos. Esa noche, al fin, después de un largo y tormentoso camino, había llegado a casa. Hoy, cuando desde la ventana de este refugio sereno contemplo el mar y pienso en aquellos días de dolor, no encuentro en mi corazón rencor ni reproche. Al contrario, siento hasta una extraña gratitud hacia aquella traición que me obligó a salir del abismo, a descubrir mis propias alas y a convertirme en esta mujer libre y sabia que soy ahora. A veces, los mayores regalos llegan envueltos en los paquetes más crueles. Si me preguntasen si perdoné a mi hijo, mi respuesta no sería ni sí ni no. He llegado más allá del perdón y del odio, a ese puerto de indiferencia donde ya no pienso en él. A él y a su familia los miro como a cualquier desconocido que tomó otro camino, sin rencor, sin afecto, deseándoles suerte desde lejos, porque ese espacio tan valioso de mi alma lo reservo ya solo para la paz. Este largo viaje me enseñó que el verdadero hogar de una persona no es la casa donde nació, ni el regazo de un hijo, ni el abrazo de una pareja. La única fortaleza inexpugnable es la que uno levanta con su propio coraje, su dignidad y sus decisiones, sin depender de la piedad o del amor de nadie. Y cuando alcanzas esa serenidad interior, no importa en qué lugar del mundo te encuentres, en ese instante ya has llegado a tu casa. Y este, mis queridos nietos, es el legado de mi vida. En este mundo no améis a nadie más que a ustedes mismos, y no os quedéis ni un segundo en un lugar donde os traten como una carga, o no valoren su amor, porque quien no conoce su propio valor jamás recibirá el reconocimiento de los demás. Y a veces lo más correcto es dejarlo todo atrás y tener el valor de empezar un nuevo camino, aunque sea en soledad. No lo olviden, incluso después de la noche más oscura, el sol siempre vuelve a salir. No temáis nunca trazar vuestro propio sendero, porque al final de él siempre os espera un sol que brilla solo para vosotros, lo bastante fuerte para daros calor y que nunca más volváis a sentir frío. Quedaos con cariño y con amor.